Una joven negra, directora ejecutiva de una empresa tecnológica en ascenso, ingresó a la elegante sala de exposición de aviones privados en el corazón del aeropuerto de la ciudad, con la intención de adquirir una aeronave para apoyar las operaciones de su empresa. En lugar del cálido saludo que se había ganado a través de años de duro trabajo, se encontró bajo un duro microscopio, juzgada y burlada por su modesta vestimenta y el color de su piel. ¿Podrían esos prejuicios tan crueles descarrilar sus sueños? Esta historia es un poderoso recordatorio del verdadero valor de cada persona y de la lucha continua contra la injusticia en nuestra sociedad. Jessica Morgan, la joven directora ejecutiva negra de Morgan Tech, un nombre conocido en el ámbito de la tecnología de vanguardia, se detuvo en la fachada de vidrio de la sala de exposición. La brillante luz del sol se filtraba a través de ellos, iluminando los relucientes aviones cuyos pulidos exteriores indicaban lujo, poder y prestigio. Sin embargo, la propia Jessica estaba vestida con sorprendente sencillez. No llevaba ningún bolso de diseñador colgado del hombro ni joyas brillantes que reflejaran la luz. En lugar de eso, ella había salido de un modesto sedán económico, vistiendo una impecable camisa blanca abotonada, jeans oscuros y zapatillas deportivas gastadas. Fue una declaración silenciosa. El verdadero valor se encuentra debajo de la superficie. En el instante en que cruzó el umbral, unos susurros recorrieron el espacioso salón con suelo de mármol. Tanto los vendedores como los transeúntes adinerados la miraban de reojo, como si quisieran comprobar su derecho a estar allí. Los pasos de Jessica resonaron solos en medio del murmullo de conversaciones apagadas y el leve clic de tacones distantes. En el mostrador de recepción, una empleada arqueó una ceja con escepticismo y luego fingió escribir frenéticamente en su computadora. Cerca de allí, un par de compradores potenciales intercambiaron sonrisas cómplices, comentarios que Jessica no pudo oír bien, pero sabía que eran desagradables. Sin inmutarse, siguió adelante y dejó que sus ojos se posaran en un Gulfstream G650 perfectamente mantenido, con su fuselaje blanco brillando como un faro. En ese momento, todas las distracciones externas se desvanecieron, el frío metal bajo las yemas de sus dedos, el bajo zumbido de la grandeza listo para emprender vuelo. Años de dedicación habían convertido a Morgan Tech desde una startup incipiente en un gigante de la industria. Y este avión era más que un simple transporte de negocios. Encarnaba su perseverancia, su empuje y su espíritu inquebrantable. Justo cuando se permitió una sonrisa esperanzadora, una voz entrecortada cortó el silencio. «Disculpe, señora, pero esto es una sala de exposición de aviones privados, no un museo gratuito». Jessica se giró y vio a un joven elegantemente vestido con un traje negro y los labios curvados en señal de desdén. Su tono no dejaba lugar a dudas. Este encuentro pondría a prueba no solo sus ambiciones profesionales, sino también su orgullo y dignidad como directora ejecutiva pionera. Desde el momento en que Jessica entró, su apariencia sencilla la convirtió en el centro de atención. El personal de ventas y los clientes cercanos comenzaron a susurrar y burlarse. El espacio, una vez tranquilo y lujoso reservado para la élite, ahora zumbaba con sospecha al ver a esta joven, tan diferente a cualquier otra que hubieran visto allí antes. Greg Reynolds, un arrogante representante de ventas ubicado cerca del mostrador de recepción, miró a Jessica con una mirada fría y despectiva. Greg se enorgullecía de su buen ojo para los clientes exigentes de alto valor, una habilidad que creía que lo había convertido en el empleado de mejor desempeño de la sala de exposición durante meses. En su libro, un posible comprador siempre vestía marcas de diseñador, mostraba un reloj caro y bajaba de un coche de lujo. Jessica no encajaba en ninguno de esos criterios. ¿Qué está haciendo ella aquí?, Greg murmuró en voz baja, lo suficientemente alto para que sus colegas cercanos lo oyeran. Una joven asociada que estaba de pie junto a él se rió entre dientes en señal de acuerdo. Probablemente solo una o dos selfies, susurró, apenas ocultando su burla. Greg se cruzó de brazos y sus ojos nunca dejaron de mirar a Jessica. Observó cada detalle, su cabello simplemente recogido,
su camisa blanca sencilla, el par de zapatillas comunes y corrientes que cualquiera podía permitirse. Estaba convencido de que ella era una turista curiosa o alguien que fingía ser rica para divertirse unos momentos. Cuando Jessica se acercó al brillante golfo blanco, el ceño fruncido de Greg se hizo más profundo. Había perdido la cuenta de cuántas veces había visto a forasteros entrar allí a soñar despiertos. Para él, personas como Jessica eran una pérdida de tiempo y un riesgo para la reputación de la sala de exposición. Incapaz de contenerse por más tiempo, Greg se acercó, adoptando la pose autoritaria que reservaba para los clientes que consideraba indignos. «Disculpe», dijo, en un tono que era una mezcla de fingida cortesía y burla apenas disimulada. «Como mencioné, esta es una sala de exposición de jets privados, no un lugar para tomar fotografías». Jessica se giró y lo miró a los ojos. Sus ojos eran firmes y claros, reflejando una fuerza interior que inquietó brevemente a Greg, aunque rápidamente descartó el pensamiento. «Sé exactamente dónde estoy», respondió ella con voz tranquila pero poderosa. «Y estoy aquí para preguntar y comprar un jet, no para tomar fotos». Greg arqueó una ceja, su sonrisa burlona se acentuó. Se acercó, cruzando los brazos en un desafío provocador, como decidido a aplastar cualquier ambición que ella pudiera albergar. «¿En serio?», preguntó arrastrando las palabras, alargando cada sílaba mientras la observaba de pies a cabeza, atrayendo la atención de los curiosos cercanos. «Así que has venido preparada con el dinero para comprar uno, supongo. ¿O todavía crees que un jet privado cuesta lo mismo que un coche económico?». Sus mordaces palabras resonaron por la sala de exposición, atrayendo miradas curiosas y risas ahogadas. El ambiente se tensó. Jessica no dijo nada al principio. Hizo una pausa, evaluando a Greg con una mirada perspicaz, como memorizando cada detalle del hombre que se atrevía a cuestionar su valor. «No creo que el valor de un cliente se mida por las apariencias», respondió con serenidad, con los ojos brillantes de determinación. Greg titubeó una fracción de segundo ante su serena réplica, pero luego volvió rápidamente a su atractivo. «Postura. He visto a muchos como tú», dijo con desdén. «Gente que entra aquí fingiendo que puede permitirse un jet, solo para irse avergonzada y decepcionada. Si crees que perteneces aquí, adelante. Pero no hagas el ridículo». La sala de exposición se sentía sofocante. Jessica estaba rodeada de miradas juzgadoras mientras Greg lucía su sonrisa triunfante de desprecio. Lo que no se daba cuenta era que a esta mujer no se le intimidaban fácilmente las pullas sin fundamento. Jessica Morgan había pasado por pruebas mucho mayores, y comprendía que no se trataba solo de un jet, sino de defender su dignidad y el principio de justicia que jamás abandonaría. La tensión en el aire aumentaba a cada segundo. Greg se acercó aún más a Jessica, con el rostro aún marcado por esa petulancia familiar. Ladeó la cabeza ligeramente, observándola de pies a cabeza con una mirada a partes iguales de apreciación y burla, y luego habló con un tono cortante. «¿Estás segura de que estás en el lugar correcto? Esta es una sala de exposición de jets privados, no una de descuento». «Supermercado». Las palabras de Greg resonaron con fuerza, cargadas de provocación. Todos los que estaban cerca se detuvieron en seco. Algunos clientes se giraron hacia Jessica, formando un curioso círculo a su alrededor. Para ellos, era un espectáculo inesperado, un poco de entretenimiento en un espacio de lujo por lo demás tranquilo. Jessica respiró lenta y tranquilamente, manteniendo la calma. Sus ojos se clavaron en los de Greg, reflejando una determinación inquebrantable. «Sé exactamente dónde estoy», respondió con serenidad, pero sin lugar a dudas. «Y sé exactamente por qué estoy aquí». Greg dejó escapar una risa breve y despectiva. Dio medio paso atrás, cruzando los brazos como si se preparara para ver su pasatiempo favorito. La humillación de este huésped no deseado. Su expresión se volvió más dura, más fría, desprendiéndose de cualquier atisbo de civilidad que había mostrado momentos antes. «Pues déjenme ser claro», dijo,
enfatizando cada palabra como si fuera una cuchilla afilada. Aquí vendemos aviones que cuestan millones. Nuestros clientes son empresarios de buena fe, celebridades, exitosos, ricos, y lo que es más importante, saben lo que hacen. No veo nada en ti que sugiera que encajas aquí, y mucho menos que puedas permitirte un jet. Algunos clientes cercanos asintieron, sus miradas de aprobación alimentaban la petulancia de Greg. Se enorgullecía del derecho a juzgar, clasificar y categorizar a cualquiera que cruzara esas puertas. Y a sus ojos, Jessica era solo otra joven inexperta, claramente fuera de su alcance financiero. Jessica recorrió con la mirada la sala de exposición, negándose a apartar la mirada de las escrutadoras escaleras. En su mente, esto ya no era simplemente la compra de un jet. Era una batalla por el honor, una confrontación sobre el valor humano. Entonces dime, preguntó Jessica con un tono cortés y desafiante. ¿Qué cualifica a alguien para estar aquí? ¿Es necesario amanecer solo con marcas de diseñador y llegar en un coche de lujo para convertirse en un cliente legítimo? Greg dudó, sorprendido por su atrevido desafío, pero se recuperó rápidamente. Curvó los labios en una sonrisa fría. No tengo prejuicios. Es solo la realidad. Este lugar atiende a una clase exclusiva. Si de verdad perteneces, lo sabrías. Pero si insistes en esta farsa, serás tú quien haga el ridículo. Un arrebato de ira le subió al pecho a Jessica, pero se contuvo, sabiendo que un arrebato solo profundizaría los prejuicios de sus observadores. En cambio, eligió la respuesta más racional. No creo que el valor de una persona se determine por la ropa o la apariencia, dijo Jessica con firmeza. Y estoy seguro de que no hay ninguna regla en esta sala de exposición que me prohíba estar aquí por mi atuendo. Greg frunció el ceño con irritación. Era evidente que le disgustaba que lo desafiaran públicamente. Se inclinó ligeramente, bajando la voz para asegurarse de que solo ella pudiera oírla como su última afirmación de dominio. Quizás deberías irte ahora antes de... Te echarán a carcajadas. Jessica guardó silencio un momento, con la mirada fija en el rostro arrogante de Greg. Sus ojos ardían con una determinación feroz, una advertencia de que había cometido un grave error de juicio. ¿De verdad crees que me conoces tan bien?, respondió Jessica en voz baja, con una sonrisa desafiante en los labios. Veamos quién acaba arrepintiéndose de sus suposiciones. Sus palabras hicieron que Greg se estremeciera ligeramente, aunque rápidamente desechó cualquier duda. Aún así, por primera vez, su arrogante confianza mostró una leve grieta, una frágil incertidumbre. Ni siquiera él lo notó. En ese momento, las puertas de la sala de exposición se abrieron de par en par y entraron algunos clientes nuevos. Lo primero que vieron fue la gran tensión que flotaba en el aire, una señal inequívoca de que se avecinaba una tormenta. En cuanto Jessica terminó de hablar, la sala de exposición se sintió sofocante con una tensión creciente. Los ojos de Greg se oscurecieron y su expresión de suficiencia se endureció en una evidente incomodidad. Percibiendo una oportunidad para demostrar su propia superioridad, los clientes circundantes dejaron de susurrar, y en su lugar, dejaron de burlarse cruelmente. Resonó alto y claro. Quizás crea que estos aviones están en liquidación, gritó un hombre de mediana edad elegantemente vestido, lo suficientemente alto como para que todos en la sala de exposición lo oyeran. Algunos clientes cercanos rieron entre dientes, una ola de burla recorrió la sala. Una joven con un vestido caro, de pie a varios metros de distancia, se tapó la boca con la mano, pero pronunció cada palabra. O tal vez pensó que era una tienda de segunda mano y simplemente entró. Estas pullas fueron profundas, dirigidas directamente al orgullo de Jessica. Greg retrocedió con los brazos cruzados, con una mueca triunfal en los labios, como si hubiera orquestado todo el espectáculo. En su mente, cuantos más clientes poderosos se amontonaran, más rápido Jessica se derrumbaría de vergüenza y se vería obligada a irse. Jessica permaneció completamente quieta, con los puños ligeramente apretados,
pero su expresión permaneció tranquila y serena. En ese momento, su corazón latió un poco más rápido, pero sabía que todos los ojos en la sala esperaban que mostrara debilidad. Esta no era la primera vez que se enfrentaba a prejuicios y sospecha. La había encontrado innumerables veces mientras forjaba su carrera, pero nunca de forma tan descarada y pública. Observar el silencio inquebrantable de Jessica inquietó aún más a Greg. Se acercó un poco más, bajando la voz para que solo ella pudiera oírla, sus palabras destilando malicia. Mira, esto es lo que pasa cuando intentas entrar en un lugar al que no perteneces. Será mejor que te vayas ahora antes de que tu dignidad quede completamente destruida. Sus palabras contenían una amenaza tácita. Pero Jessica no respondió con ira. En cambio, dejó que su mirada recorriera la habitación, memorizando en silencio cada rostro que se deleitaba con la humillación ajena. Se dio cuenta de que para estas personas, las apariencias eran la única medida del valor de una persona, y que los prejuicios estaban profundamente arraigados en su forma de ver el mundo. Al optar por un silencio estratégico en lugar de contraatacar, comprendió que su silencioso desafío inquietaría a sus atacantes mucho más que cualquier réplica. Sin embargo, su crueldad solo se volvió más audaz. Un hombre apoyado en uno de los jets de lujo gritó burlonamente: «Ella es». Probablemente solo estaba aquí para tomarse unas fotos para sus redes sociales, fingiendo ser rica durante 5 minutos. Greg se unió de inmediato, con una risa satisfecha. ¿Entiendes lo que quiero decir? Las redes sociales hacen que todos crean que pueden jugar el papel de la élite. Lástima que la realidad no se pueda fingir. Su risa aumentó, intensificando la incomodidad de Jessica bajo un mar de miradas juzgadoras. Sintió la presión de sus miradas, pero una determinación feroz se encendió en su interior. Sabía que si cedía ahora, creerían que su prejuicio estaba justificado. En su mente, escuchó la voz firme de su madre: «Cuando intenten derribarte, levántate más alto que nunca». Dicho esto, Jessica levantó la barbilla. Sus ojos brillaban mientras miraba directamente a Greg y a la multitud burlona, declarando en silencio que ni los insultos ni el desprecio la doblegarían jamás. Greg se quedó paralizado por un momento, desconcertado por su inquebrantable desafío. Un destello de inquietud cruzó su rostro. Había esperado que se derrumbara bajo presión, pero su una determinación inquebrantable lo desestabilizaba. Ni siquiera él reconocía del todo la duda que se cernía sobre él. A su alrededor, los demás clientes intercambiaban susurros con tintes de curiosidad y escepticismo. Se preguntaban quién era realmente esa mujer y cómo podía mantener tanta compostura y dignidad ante tanta crueldad. En ese instante de suspenso, la sala de exposición pareció contener la respiración. Todos esperaban ver qué haría Jessica a continuación, mientras que Jessica sabía que esta batalla apenas comenzaba. En medio de la densa y casi insoportable tensión, Jessica se mantuvo firme con una mirada firme. Aunque en el fondo sentía que cada cruel burla la debilitaba poco a poco. Greg se detuvo frente a ella, con una sonrisa fría y triunfante dibujada en el rostro, su mirada acerada declarando sin ambajes que ella no pertenecía allí. Y no se detendría hasta que se alejara avergonzada. De repente, desde la entrada de la sala de exposición, una voz cálida y autoritaria atravesó la hostilidad. «Jessica, ¿eres tú?» Jessica se giró hacia esa voz familiar, con los ojos iluminados al ver a Marcus. Bennett, su íntimo amigo de la universidad, se acercó con paso decidido. Impresionaba con un traje gris oscuro perfectamente entallado, zapatos de cuero lustrados y un elegante maletín. Era el abogado de derechos humanos de élite en el que se había convertido. «Marcus, ¿qué haces aquí?», preguntó Jessica, aliviada al verlo. Marcus contempló la escena al instante, reconociendo las miradas de odio dirigidas a Jessica, y sobre todo, el arrogante desprecio de Greg. Como abogado destacado en casos de dignidad personal y derechos civiles, no necesitaba explicaciones para la intolerancia de bajo nivel que se desarrollaba ante él. Tenía una reunión con un cliente cerca,
respondió Marcus, mirando fijamente a Greg. Su mirada era tan penetrante que Greg retrocedió instintivamente. Sorprendiéndolo, Marcus puso una mano tranquilizadora en el hombro de Jessica y se dirigió a todos, dejándolos oír. Entiendo lo que está pasando aquí, pero Jessica, recuerda, cualquiera que te juzgue por las apariencias no merece tu atención. Sé quién eres y todo lo que has logrado. No dejes que nadie te haga dudar de ti misma. Valor. Sus palabras resonaron con claridad en toda la sala de exposición. Una reprimenda sin complejos a Greg y a la multitud. Algunos clientes cercanos se movieron incómodos, mirándose unos a otros con repentina vergüenza. Algunos incluso se preguntaron si se habían apresurado a sumarse a la burla de alguien a quien no conocían realmente. Greg se erizó, sintiendo que su control se le escapaba. No sé quién eres, le espetó a Marcus, en un tono desafiante, aunque ahora teñido de incertidumbre. Pero si de verdad son amigos, quizá deberías aconsejarle que no monte una escena. Solo estamos protegiendo la reputación del showroom. Marcus se volvió hacia Greg, con sus ojos tan fríos e inquebrantables como el acero. Deberías elegir tus palabras con más cuidado. Él dijo, si por proteger tu reputación te refieres a discriminar a los clientes por su apariencia, entonces eres tú quien tiene la integridad en cuestión. Greg se quedó sin palabras. Su primer momento real de duda desde que se enfrentó a Jessica. La presencia de Marcus no solo tenía la autoridad de un profesional exitoso, sino también el peso inconfundible de las consecuencias legales, recordándole a Greg que seguir teniendo prejuicios en ese caso podría ser costoso. Jessica sintió que la carga en su pecho se aligeraba y la gratitud brillaba en sus ojos cuando se encontró con la mirada firme de Marcus. Él se inclinó y habló lo suficientemente suave para ella sola. No estás solo en esto. Estoy aquí contigo. No dejes que sus palabras vacías definan quién eres. Jessica asintió, y una pequeña sonrisa decidida se formó al tiempo que una renovada fuerza interior se apoderaba de ella. Sabía que esta lucha se había vuelto más grande que ella sola. Era una postura contra los prejuicios y una defensa del verdadero valor de cada persona. Y Greg, por primera vez en su aclamada carrera en ventas, sintió una inquietud desconocida. Comprendió que esta confrontación estaba lejos de terminar y que la inesperada llegada de Marcus Bennett, reconocido abogado de derechos civiles, era solo el comienzo de problemas mucho mayores por venir. Justo después de las firmes palabras de Marcus, la atmósfera de la sala de exposición se desinfló visiblemente y los susurros burlones se silenciaron, aunque solo fuera por un momento. Ese breve silencio fue roto por una voz llena de desprecio detrás de Jessica y Marcus. Claramente pretendía llamar la atención de todos. ¿Cree que este lugar ofrece planes de pago a plazos? Vuelve a la realidad, por favor. Jessica se giró y fijó su mirada en quien hablaba. Richard Davis, un conocido magnate local, dueño de una cadena de hoteles de lujo en todo Estados Unidos. Estaba de pie con confianza, con las manos en los bolsillos y los ojos. Frío pero alegre, observaba la incomodidad de Jessica. Su traje azul marino a medida y el costoso reloj de pulsera reflejaban las luces de la sala de exposición, subrayando su riqueza y poder. En cuanto Richard terminó de hablar, algunas risas se extendieron entre la multitud. Greg esbozó una sonrisa triunfante, como si acabara de encontrar un aliado poderoso. Richard era famoso no solo por su fortuna, sino también por sus comentarios directos y costosos. Nunca dudaba en herir el orgullo ajeno. Greg sabía que, con la llegada de Richard, tanto Jessica como Marcus estaban a punto de enfrentarse a una presión mucho mayor. Richard dio unos pasos al frente, acortando la distancia lo justo para calibrar la reacción de Jessica, con una sonrisa burlona inquebrantable. Sus ojos, afilados como cuchillos, la escrutaron en busca de cualquier signo de debilidad que pudiera explotar delante de toda la sala de exposición. «Mi jovencita», dijo Richard, hablando despacio pero con una intensidad intimidante. «He visto a muchos pavonearse aquí fingiendo poder permitirse un avión, solo para marcharse humillados.
Si de verdad perteneces, demuéstralo. No nos hagas perder el tiempo. Sus palabras golpearon a Jessica como una descarga de piedras afiladas, incrustándose en su mente. Este fue el desafío más directo, público y provocador al que se había enfrentado jamás. Los espectadores ya no se molestaron en ocultar su diversión. La observaron con atención, esperando ver cómo respondería. Marcus miró a Jessica, su rostro tranquilo, pero sus ojos delataban preocupación. Él quería ayudar, pero comprendió que este era el momento de Jessica de ponerse de pie y demostrar su propio valor. Él le dirigió un leve asentimiento, un mensaje tácito de que ella no estaba sola en este desafío. Jessica inhaló profundamente, luego miró a Richard Davis directamente a los ojos, sin dejarse vencer por el peso que la oprimía. Ella sabía que si daba marcha atrás ahora, estos prejuicios prevalecerían. El orgullo y la determinación crecieron dentro de ella. No creo tener la obligación de demostrarle mis finanzas a usted ni a nadie aquí, dijo Jessica claramente, con un tono mesurado pero poderoso. Pero si realmente crees que las apariencias lo son todo, quizás seas tú quien necesite actualizar esa mentalidad obsoleta. Richard frunció el ceño sorprendido ante su actitud desafiante. No estaba acostumbrado a que lo confrontaran, especialmente por una joven a la que había descartado a primera vista. Soltó una risa burlona, aunque un destello de inquietud cruzó su expresión. Tu confianza es admirable, respondió Richard lentamente. Su mirada más fría que antes. Pero aquí tratamos con dinero real, no con fantasías. Greg, que estaba cerca, saboreó cada palabra. Él creía que ese comentario mordaz haría que Jessica vacilara o huyera en el acto. Pero Jessica no se inmutó. Sacó su teléfono del bolsillo, abrió su aplicación bancaria y caminó tranquilamente hacia Richard Davis, sosteniendo la pantalla a la altura de sus ojos. Señor Davis, si aún duda de mi capacidad, aquí tiene el saldo de mi cuenta personal, dijo, dejando que las cifras de la aplicación pasaran rápidamente ante él. Espero que esto le aclare que el valor de una persona no se define solo por su ropa. Richard guardó silencio, con los ojos como platos al ver la colosal cifra que aparecía en el teléfono de Jessica. Murmullos de asombro recorrieron la sala de exposición. Quienes se habían estado burlando de ella ahora se quedaron paralizados, como si presenciaran lo imposible. Greg casi se desplomó de la sorpresa, con el rostro pálido. Nunca imaginó que Jessica pudiera superar sus expectativas. Detrás de ella, Marcus se permitió una discreta sonrisa de satisfacción. Sabía que Jessica no era de las que presumían innecesariamente. Este gesto era simplemente su declaración más contundente hasta el momento contra todos los escépticos. Jessica bajó el teléfono y miró a Richard a los ojos, con voz fría y autoritaria. Ahora, a menos que tenga más preguntas, con gusto continuaré con mi negocio. Richard Davis permaneció en silencio, con una extraña oleada de vergüenza creciendo en su interior. Se dio cuenta de que había juzgado gravemente mal. Ella, para Jessica, este momento era más que una prueba de sus recursos económicos. Era una audaz declaración de igualdad y respeto que merecía. El heredero de la sala de exposición aún permanecía en un silencio atónito tras el desafío de Jessica. Richard Davis, el hombre poderoso que la había provocado con tanta confianza, ahora no podía mantener la compostura. Frunció el ceño, entrecerrando los ojos con duda, preguntándose si Jessica realmente tenía los recursos económicos que afirmaba tener, o si se trataba de una maniobra imprudente para salvar las apariencias. Detrás de ella, Greg apretaba los puños. Por primera vez, el corazón le latía con fuerza de preocupación. Siempre había creído que Jessica era un fraude, alguien puro espectáculo y sin sustancia. Pero la revelación de su aplicación bancaria había desmentido esa certeza. Jessica examinó la sala, notando la mezcla de curiosidad y tensión en todos los rostros que la miraban. Sin querer prolongar la intriga, metió la mano en la chaqueta de su traje, sacó un delgado trozo de papel y lo sostuvo con calma en un desván.
Un cheque de pago por el precio exacto del Gulfstream que había elegido. Las luces del techo brillaban en el llamativo cantidad en dólares. Cada dígito proclamaba su verdadero poder adquisitivo con más fuerza que cualquier insulto. La sala de exposición quedó en un silencio absoluto. Nadie pronunció palabra. Quienes se habían burlado de ella ahora parecían conmocionados, su desprecio reemplazado por vergüenza por haber juzgado tan mal a esta joven. Richard Davis abrió la boca como si fuera a hablar, pero no emitió ningún sonido. Acababa de recibir un golpe en su orgullo. La vergüenza brilló en sus ojos antes de apartar la mirada, incapaz de sostener la mirada acerada de Jessica. Greg se quedó paralizado, mirando la cuenta como si fuera un veredicto que lo condenaba. Su arrogancia inicial se había desvanecido, reemplazada por una confusión absoluta. Se dio cuenta de que su mayor error no fue malinterpretar a un cliente. Fue dejar que los prejuicios nublaran su juicio. Un error que podría costarle caro en su carrera. Carraspeando, Jessica habló con voz tranquila pero firme, pronunciando cada palabra con claridad. Espero que todos los presentes entiendan que nunca se debe juzgar el valor de una persona por criterios superficiales. No solo estoy aquí para comprar un jet. Estoy aquí para recordarte que el respeto por los demás es la verdadera medida del valor. Marcus la observó con orgullo en los ojos. Sabía que había ganado más que una prueba financiera. Había mantenido su dignidad y autoestima bajo la más dura presión. Asintió en silencio, animándola. Algunos clientes ahora miraban a Jessica con genuina admiración en lugar de burla. No solo había demostrado su riqueza, también los había liberado de sus propias suposiciones estrechas. Richard Davis seguía en silencio, con el rostro pensativo y mortificado. Lentamente, se giró y abandonó el centro de la sala de exposición como si hubiera recibido una amarga pero necesaria lección de humildad y respeto. Jessica inhaló profundamente y dejó que una pequeña sonrisa de satisfacción cruzara sus labios. Sabía que había superado una prueba crucial, no por ira o indignación, sino por coraje, compostura y una voluntad firme. Greg, de pie en el borde de la sala de exposición, sintió que el arrepentimiento y el miedo lo invadían como nunca antes. Se dio cuenta de que su arrogancia y sus prejuicios le habían costado una oportunidad, no solo en los negocios, sino en la vida. Fue una lección aprendida con esfuerzo, y probablemente la más profunda que enfrentaría en toda su carrera como vendedor. Doblando el cheque, Jessica se acercó al contador para finalizar su compra. Sus pasos resonaron suavemente sobre el pulido suelo de mármol, una silenciosa declaración de su triunfo absoluto y un recordatorio de que el verdadero poder no reside en la ostentación exterior, sino en la confianza e integridad de una persona. Jessica Morgan acababa de demostrarlo sin lugar a dudas. Mientras Jessica se dirigía al contador, la sala de exposición permaneció envuelta en un silencio incómodo y pesado. Greg sintió todo el peso del miedo oprimiéndolo. Su corazón latía tan fuerte que casi podía oírlo. Cada latido le recordaba que acababa de cometer el peor error de su carrera como vendedor. Un sudor frío le corría por la frente al captar las miradas de reproche y decepción de Richard Davis y los demás clientes influyentes que lo rodeaban. Decidido a detener la caída, Greg se apresuró hacia adelante, con la expresión completamente transformada. La arrogancia y el distanciamiento habían desaparecido. En su lugar, había una frenética la cortesía, incluso el pánico, se palpaban en su voz. Señorita Morgan, lo siento mucho. Es evidente que ha habido un terrible malentendido. Me equivoqué al juzgarla tan precipitadamente. Permítame ayudarla y que esta transacción se lleve a cabo correctamente. Habló rápidamente, con la mano temblorosa mientras se acercaba a ella, desesperado por salvar algún último vestigio de buena voluntad. Pero Jessica permaneció completamente quieta, tranquila, observando al hombre que la había despreciado públicamente, ahora obligado a inclinar la cabeza ante la innegable verdad de sus capacidades y su carácter. Ella no respondió inmediatamente. En cambio, Jessica miró fijamente a Greg a los ojos.
No hubo allí enojo alguno, pero tampoco ninguna concesión. Su mirada lo atravesó tan completamente que por primera vez comprendió realmente el dolor de la vergüenza y la impotencia. Finalmente, ella habló. Su voz era tranquila pero firme, cada palabra lo suficientemente clara para que todos la oyeran. Nunca compraré nada en un lugar que no sepa respetar a sus clientes. Su declaración fue como un golpe decisivo para el orgullo y la confianza ya destrozados de Greg. Se quedó paralizado, con el rostro pálido, incapaz de pronunciar otra palabra. Cerca de allí, Richard Davis exhaló y un destello de arrepentimiento cruzó su rostro al darse cuenta de su propia complicidad en la desgracia de la mañana. Observó a Jessica alejarse del centro de exposición. Cada paso irradiaba autoridad y respeto propio. Hoy había aprendido una lección dura pero necesaria sobre la humildad y el trato digno a los demás. Los demás clientes se quedaron sin palabras. Nadie se atrevió a hablar. La conmoción, la vergüenza y el remordimiento colorearon sus rostros. Algunos evitaron la mirada de Jessica cuando ella pasó. Otros asintieron en silencio, disculpándose. Marcus miró con orgullo y admiración. Comprendió que la victoria de Jessica iba mucho más allá de las finanzas. Ella había demostrado que el verdadero valor de una persona no puede juzgarse con estándares superficiales e injustos. Afuera, la puerta de la sala de exposición se abrió y entró una brillante luz solar, dando la bienvenida a Jessica nuevamente a un mundo más amplio, un mundo en el que nunca más tendría que demostrar su valor con adornos externos vacíos. Greg permaneció congelado en el lugar, con los puños apretados en un gesto de remordimiento impotente. Las crueles palabras que una vez usó para menospreciar a Jessica ahora resonaban dolorosamente en su mente, un duro recordatorio de sus propios fracasos. Se dio cuenta de que la arrogancia y la falta de respeto le habían costado no solo una venta valiosa, sino también una lección vital sobre cómo ver a las personas como realmente son. Mientras tanto, Jessica salió a la luz del sol, con la barbilla en alto y la confianza renovada. Cuando las puertas de la sala de exposición se cerraron lentamente detrás de ella, dejaron tras de sí un pesado silencio y los rostros atónitos y reflexivos de todos los que habían presenciado esta lección inolvidable. Jessica Morgan se había marchado, no solo de una sala de exposición de aviones privados, sino de un lugar que alguna vez dudó de su valor, dejando atrás un poderoso testimonio de respeto propio, dignidad y la verdadera medida del valor humano. En el momento en que las puertas de la sala de exposición se cerraron detrás de Jessica, ella y Marcus salieron a la abrasadora luz del sol, dejando atrás una atmósfera pesada y las miradas atónitas de los que aún estaban dentro. Marcus notó la expresión pensativa en el rostro de Jessica. Aunque parecía serena por fuera, sus ojos revelaban la decepción y el dolor que no podía ocultar por completo. ¿Estás bien, Jessica? Marcus preguntó suavemente, con un tono lleno de preocupación. Jessica respiró profundamente, lo miró a los ojos y asintió con firmeza. Estoy bien, pero no puedo permitir que esto siga sucediendo. Necesitan entender que nadie tiene derecho a faltarle el respeto a otro por su apariencia o color de piel. Marcus asintió, con los ojos brillantes de convicción. Lo entiendo perfectamente. Si decide seguir adelante, estoy listo para representarlo y llevarlo hasta el final. Sin dudarlo, Jessica accedió. En ese momento supo que ya no era solo un asunto personal. Era una lucha por la justicia y la dignidad de todos los que alguna vez habían sido menospreciados por prejuicios injustos. Durante los días siguientes, Marcus entró en acción y reunió las pruebas necesarias para responsabilizar plenamente tanto a la sala de exposición como a su empresa matriz por su conducta discriminatoria. Mientras buscaba testigos, recibió una llamada urgente de una joven empleada de la sala de exposición, Emily Parker. Emily, que solo llevaba unos meses en la plantilla, había presenciado todo el incidente. Reconociendo lo crucial que podría ser su testimonio, Marcus se reunió con ella de inmediato en su despacho de abogados. Emily llegó con aspecto ansioso pero decidido. Sentada frente a Marcus y Jessica, dijo en voz baja,
sé que hablar podría costarme la vida. Trabajo, pero no puedo quedarme callado. Lo que vi ese día fue inaceptable y la gente necesita saber la verdad. Marcus la miró agradecido. Señorita Parker, por favor díganos exactamente lo que presenció. Emily asintió, abrió su teléfono y pulsó para reproducir un archivo de audio. Dejó el teléfono sobre la mesa y la voz de Greg sonó inequívocamente, llena de burla. ¿Quién se cree que es para entrar aquí de esa manera? Una joven negra vestida de esa manera debe estar allí solo para tener influencia en las redes sociales. Ridículo. La grabación continuó con comentarios más crueles de otros clientes, incluido el tono autoritario y despectivo de Richard Davis. Supéralo, muchacha. La gente como tú necesita conocer tu lugar. Jessica permaneció en silencio, con la mano apretada mientras los insultos volvían a invadirla, pero esta vez acompañados de una renovada determinación. Marcus anotó cuidadosamente cada detalle de la grabación, sabiendo que tenía la evidencia clave que necesitaban. Cuando terminó la grabación, Marcus se volvió hacia Emily. Señorita Parker, ¿está dispuesta a testificar ante el tribunal? Emily no lo dudó. Por supuesto. Sé que no podré trabajar allí después de esto, pero la verdad importa más. Marcus asintió con la voz llena de gratitud. Gracias. Lo que estás haciendo hoy no solo ayuda a Jessica, sino que podría cambiar la forma en que las personas se tratan. Después de que Emily se fuera, Marcus la miró con una mirada de determinación. Ahora tenemos pruebas sólidas y un testigo. Podemos presentar el caso más sólido posible. La sala de exposición y la empresa matriz pagarán por su discriminación racial y la grave violación de tu dignidad. Jessica le devolvió la mirada con una sonrisa orgullosa y agradecida. Ella sabía que la lucha no sería fácil, pero también entendió que era el momento adecuado para mostrar a todos dentro de esa sala de exposición y en el mundo en general que la discriminación, los prejuicios y la falta de respeto son absolutamente inaceptables. Este punto de inflexión legal marcó un nuevo capítulo en la vida de Jessica, una poderosa lucha por la justicia y los derechos humanos que llevaría a cabo incansablemente hasta lograr una rendición de cuentas plena. En el instante en que comenzó el juicio, la sala del tribunal se sumió en una tensión sofocante. Jessica se sentó tranquilamente al lado de Marcus, con expresión serena, pero con los ojos ardiendo de determinación. Frente a ellos, el abogado de la sala de exposiciones, Andrew Collins, famoso por su aguda oratoria y su sorda defensa, se ajustaba la corbata, esforzándose por proyectar confianza y calma. Después de una breve introducción, Marcus se levantó de su asiento. Dirigió una mirada firme y autoritaria al juez y al jurado, y luego comenzó con voz clara y resonante. Su señoría, damas y caballeros del jurado, estamos aquí hoy no por un pequeño malentendido, sino por algo mucho más grave: discriminación racial y violación de la dignidad personal. Para fundamentar nuestra reclamación, nos sometemos respetuosamente a las pruebas más irrefutables. Presionó el botón de reproducción y la sala quedó en silencio al instante. La voz fría y burlona de Greg resonó como si estuviera frente al estrado. ¿Quién se cree que es? Una joven negra vestida así debe estar aquí solo por influencia en las redes sociales. Ridículo. A continuación, el tono autoritario y desdeñoso de Richard Davis. Deja de hacerte ilusiones, chica. La gente como tú debería saber cuál es tu lugar. Cada puya resonó por la sala como una cuchilla invisible, pesando sobre cada oyente. Jessica permaneció inmóvil, apretando la mano en el estrado frente a ella mientras las emociones la abrumaban. Marcus la miró con empatía y determinación. Cuando, al terminar la grabación, Marcus se volvió con confianza hacia el señor Collins. Su señoría, estos no son comentarios al azar ni malentendidos personales. Fue una humillación pública intencionada, una clara evidencia de prejuicios raciales y exclusión social. Andrew Collins se levantó de inmediato, interrumpiéndolo rápidamente. Su señoría, si bien esos comentarios pudieron haber sido inapropiados,
Fueron palabras irreflexivas pronunciadas por individuos que no reflejan la cultura de esta sala de exposición ni la política de la empresa matriz. Este es un incidente menor, un error aislado. Marcus respondió sin dudarlo, con un tono cortante. Señor Collins, usted lo llama un incidente menor, un supuesto malentendido que se desarrolló públicamente ante docenas de testigos durante varios minutos. Sin embargo, nadie intervino. Un malentendido que todos vieron, pero decidieron confirmar con su silencio. Dio un paso al frente deliberadamente, con la voz imbuida de convicción. No, su señoría, esto no es un simple malentendido. Es el sello distintivo de una cultura corporativa que permite e incluso fomenta tácitamente el comportamiento racialmente discriminatorio. Una cultura que permite que tanto empleados como clientes se degraden. Individuos basados únicamente en su apariencia o color de piel. Marcus se enfrentó al jurado directamente, enfatizando cada palabra. Hoy, Jessica Morgan habla no solo por sí misma, sino por innumerables personas que han sufrido indignidades similares sin los medios ni el coraje para exigir justicia. El Consejo de Defensa intentó intervenir, con el rostro tenso. Nuestra empresa mantiene su compromiso con la igualdad y jamás aprobaría tal comportamiento. Pero Marcus lo interrumpió con voz fría e inflexible. Si esa es realmente su postura, ¿por qué el señor Reynolds ha permanecido en un puesto de responsabilidad durante tanto tiempo? ¿Por qué nadie intervino para detener esta conducta cuando ocurrió por primera vez? ¿O fueron cómplices de los propios insultos? Su pregunta sumió la sala en un profundo silencio. El juez y el jurado se inclinaron hacia adelante, concentrados en la situación. Por parte de la defensa, la ansiedad era evidente. Marcus concluyó su argumento con seriedad. Su señoría, es hora de enviar un mensaje inequívoco. Cualquier organización que tolere u oculte conductas discriminatorias y atentados contra la dignidad individual debe rendir cuentas ante la ley. Jessica sostuvo la mirada de Marcus con gratitud y orgullo. Él le devolvió la mirada con un gesto tranquilizador, una promesa tácita de que no cederían hasta que se hiciera justicia. En cuanto Marcus concluyó su contundente argumento, la sala se sumió en un profundo silencio. La jueza Yanar Michei, una mujer de cabello plateado, mirada penetrante y un inquebrantable sentido de la justicia, respiró hondo, como si sopesara cada palabra antes de dictar sentencia. La tensión era tan densa que casi se podían oír las inhalaciones colectivas de la multitud. Greg Reynolds permaneció inmóvil, con los puños apretados, y su rostro ceniciento delataba ansiedad y miedo. Sabía que en tan solo unos minutos la orgullosa carrera que había construido con tanto esfuerzo podría desvanecerse por completo. Abatido por su propia arrogancia y prejuicios ciegos. Richard Davis, sentado no muy lejos, inclinó la cabeza con pesar y vergüenza. Ya no era el magnate seguro de sí mismo que se había atrevido a desafiar a Jessica en la sala de exposiciones. Finalmente, la jueza Michei habló, con voz clara y autoritaria, con la mirada fija en la defensa. Tras revisar cuidadosamente todas las pruebas y testimonios, el tribunal concluye que no se trató de un simple malentendido, sino de un grave acto de discriminación racial y una afrenta a la dignidad personal. Tal comportamiento es intolerable en una sociedad civilizada y equitativa. Hizo una breve pausa y luego continuó con mayor determinación. El tribunal impone una multa de $500,000 tanto a la sala de exposición como a su empresa matriz para compensar a la señorita Jessica Morgan por el daño emocional y el perjuicio a su reputación. Además, se ordena a la empresa emitir una disculpa pública formal a la señorita Morgan en todos los principales medios de comunicación. Murmullos de sorpresa resonaron en la sala ante su fallo, pero el juez Michei insistió. Además, la empresa matriz debe implementar de inmediato una formación obligatoria contra la discriminación y la igualdad para todos los empleados bajo la supervisión de una organización independiente. Esta medida es necesaria para evitar que se repita tal conducta en el futuro. Su mirada se dirigió a Greg Reynolds, con un tono más severo que nunca. En cuanto al propio señor Reynolds,
Dada la conducta claramente demostrada en el juicio, el tribunal recomienda que la empresa reconsidere su continuidad en el empleo, ya que claramente incumple los estándares mínimos de la ética y el respeto requeridos en el lugar de trabajo. De inmediato, el representante legal de la empresa se levantó y asintió solemnemente al juez. Su señoría, aceptamos la decisión del tribunal en su totalidad y cumpliremos de inmediato con todas las directivas. Además, anunciamos que el señor Greg Reynolds ya no es empleado de nuestra empresa a partir de hoy. Greg inclinó la cabeza, intentando ocultar su profunda vergüenza. Sabía que acababa de perder todo por lo que había trabajado durante tantos años, arruinado por su propia obstinación y arrogancia. Ahora enfrentaría las graves consecuencias: una carrera destrozada y una reputación arruinada. Mientras tanto, Richard Davis y los demás clientes que habían insultado abiertamente a Jessica sintieron una vergüenza abrumadora. Muchos evitaron su mirada. Algunos abandonaron la sala del tribunal en silencio, avergonzados. Se dieron cuenta de que habían contribuido a una cultura que toleraba la injusticia y la discriminación, y el veredicto de hoy sirvió como una poderosa llamada de atención sobre sus prejuicios profundamente arraigados. Jessica permaneció sentada en silencio, pero en su interior sintió un tremendo alivio, una dulce alegría reflejada en sus ojos, no por la indemnización ni por el castigo de su perseguidor, pero porque se había hecho justicia de forma tan clara y decisiva. Marcus le puso suavemente una mano en el hombro, con los ojos llenos de orgullo y gratitud. Jessica, hiciste algo extraordinario hoy. Esta victoria no es solo tuya. Es un triunfo para todos los que alguna vez han sido tratados injustamente como tú. Jessica ofreció una sonrisa tranquila y agradecida y asintió. Al observar la sala, sintió la fuerza de la verdad y la justicia en el aire. El fallo del juez no solo fue un castigo para la sala de exhibición y quienes la perjudicaron, sino también un duro recordatorio para cualquiera que aún albergue prejuicios y discriminación. El juicio concluyó, pero su eco perdura, un poderoso testimonio de que todo acto de discriminación racial, por pequeño que sea, tiene consecuencias. Y Jessica Morgan, gracias a su valentía y firmeza, se ha convertido en un poderoso símbolo en la lucha contra la injusticia. Unas semanas después del veredicto, y con la justicia hecha, Jessica supo que su historia no había terminado del todo. El eco del juicio aún resonaba en toda la comunidad, y pudo sentir un cambio tangible en la percepción del incidente. Se dio cuenta de que necesitaba. Regresó a la sala de exposición una vez más. No para demostrar nada, sino para enviar un mensaje claro sobre el respeto propio y el que toda persona merece. Una mañana de primavera, Jessica llegó a la sala con un llamativo traje negro que denotaba poder y confianza. A su lado estaba Marcus, el abogado y querido amigo que la había acompañado durante todo este viaje. Al abrirse las puertas de la sala, el sol de la mañana iluminó la orgullosa silueta de Jessica. El personal del interior se giró de inmediato para observar, y un silencio casi tangible invadió el espacio. La sorpresa y la inquietud se reflejaron en sus rostros. Muchos apartaron la mirada, avergonzados e inseguros. En un rincón, Greg Reynolds permanecía en silencio, temblando y agarrando un fajo de papeles. Su rostro pálido delataba la desesperación y la desesperanza que habían reemplazado su antigua arrogancia. Comprendió de inmediato que el regreso de Jessica no era accidental. Era un poderoso recordatorio del precio que había pagado por su comportamiento racista e irrespetuoso. Jessica caminó lentamente hacia el centro de la sala de exposición, deteniéndose para observar a la gente a su alrededor antes de fijar su mirada en Greg y algunos clientes conocidos que la había insultado. El aire se sentía tan pesado que nadie se atrevía a respirar. Finalmente, Jessica habló, con una voz tranquila pero llena de convicción. No estoy aquí para exigirte nada. Estoy aquí para recordarte el respeto que todo cliente merece. Greg se estremeció al oír sus palabras. La mirada de Jessica no reflejaba ira ni venganza. Era aguda, autoritaria y digna,
como si esta lección se le hubiera grabado indeleblemente en la memoria. Inclinó la cabeza, incapaz de sostener su mirada, lleno de arrepentimiento y vergüenza. Jessica se volvió entonces hacia los demás miembros del personal, con un tono mesurado y pensativo. Confío en que, después de todo lo sucedido, cada uno de ustedes comprenda que no podemos juzgar a los demás por las apariencias ni por prejuicios personales. La falta de respeto a un cliente es una falta de respeto hacia ustedes mismos y hacia la profesión que representan. Marcus estaba a su lado, asintiendo en señal de apoyo. Sus ojos brillaban de orgullo por su amiga, la mujer fuerte que había transformado su dolor en una poderosa defensa de la dignidad humana. No muy lejos, Richard Davis escuchaba con profunda vergüenza. Reconocía su propio papel en causarle dolor. Dando un paso al frente, inclinó la cabeza ante Jessica y le habló con sincero arrepentimiento. Jessica, te pido disculpas sinceras. Cometí un grave error al tratarte sin respeto. He aprendido una valiosa lección de esto y prometo no volver a cometer ese error. Jessica lo miró con mesurada empatía. Aún así ella se mantuvo firme. Acepto sus disculpas, señor Davis. Y lo más importante, espero que recuerde de verdad esta lección y use su influencia para evitar que nadie más sufra lo mismo. Richard asintió con seriedad. Su resolución era evidente. Comprendió que el regreso de Jessica no era una cuestión de venganza, sino de crear un cambio positivo para todos aquellos que pudieran cometer los mismos errores. Finalmente, Jessica miró a Greg una vez más, con una mirada severa pero teñida de compasión. Señor Reynolds, espero que esta experiencia realmente lo haya despertado. Debes entender que nadie merece ser tratado como me trataste. Recuerda esta lección y esfuérzate por ser una mejor persona. Greg permaneció en silencio, pero sus ojos reflejaban una profunda contrición. Con eso, Jessica se dio la vuelta y salió de la sala de exposición. Marcus a su lado, su orgullo inconfundible. La brillante luz del sol en el exterior resaltaba su paso triunfal mientras salía de una sala de exposición transformada. Un lugar ahora plenamente consciente de que la dignidad y el respeto al cliente son los valores más altos en los negocios y en la vida. La salida de Jessica Morgan se convirtió en un poderoso símbolo que recuerda a todos que el valor y el respeto nunca se pueden comprometer y que, en última instancia, la justicia pertenece a aquellos lo suficientemente valientes como para defenderla. Cuando Jessica salió de la sala de exposición, la suave luz del sol cayó a su alrededor como una felicitación silenciosa. Se sintió más ligera que nunca, como si todas sus cargas se hubieran levantado. A su lado, Marcus ofreció una pequeña sonrisa cómplice, sintiendo la rara paz que ahora envolvía a su amiga después de tantos días tormentosos. En poco tiempo, Jessica y Marcus entraron en la sala de exposición del competidor vecino, una empresa reconocida por su atención al cliente y su respeto. En el momento en que Jessica cruzó el umbral, todos los empleados la saludaron cálida y sinceramente. Demostraron un aprecio genuino por la oportunidad de servir a una mujer tan fuerte y admirable. Linda Harris, la representante de ventas, se acercó con una sonrisa brillante y le brindó a Jessica una orientación detallada y reflexiva. Aquí, el valor de Jessica no se medía por su vestimenta, su tono de piel o su apariencia exterior, sino por su carácter y sus logros reales. No tardó mucho para que Jessica tomara su decisión. Firmó el contrato para el Gulfstream con el que siempre había soñado. Cuando su pluma tocó el papel, sintió un poderoso sentimiento de orgullo, no solo porque un sueño personal se estaba haciendo realidad, sino porque había salido victoriosa de una lucha por la dignidad y la justicia. Con el papeleo completo, Jessica y Marcus salieron de la sala de exposición llenos de una satisfacción silenciosa e indescriptible. Marcus la miró con admiración. Has cumplido tu sueño, Jessica, pero lo más importante es que has enviado un mensaje poderoso a todos. Jessica sonrió suavemente, su mirada distante pero resuelta. Gracias, Marcus. Pero esta no es solo mi victoria. Es una victoria para todos aquellos que alguna vez han sido subestimados o tratados injustamente.
Nunca debemos permanecer en silencio ante la injusticia. Esa noche, Jessica regresó a casa y recibió el cálido abrazo de su familia. Durante la cena, bajo la reconfortante luz del comedor, relató cada momento desafiante pero significativo de su viaje. Sus seres queridos escuchaban atentamente, con los ojos brillando de genuino orgullo. Con voz emotiva y firme, Jessica les dijo: «Lo que pasé no fue solo para defender mi honor. Fue para demostrar algo vital, que el valor de nadie debe juzgarse por las apariencias. Esa es la lección más importante que he aprendido, y espero que todos la comprendan para que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé». Marcus se sentó a su lado, colocando suavemente una mano sobre su hombro. Sus ojos brillaban con orgullo y resolución. Jessica tiene toda la razón. La justicia no llega sola. Debemos luchar por ella y nunca callar ante las injusticias. Lo que Jessica ha hecho ejemplifica el coraje y la convicción necesarios para oponerse a la injusticia. Su familia asintió, con evidente admiración. Comprendieron que el camino de Jessica no había sido nada fácil, pero que había valido la pena, abriendo nuevas puertas a la justicia y el respeto para todos. Por otra parte, Greg Reynolds, sentado solo en su modesto apartamento, reflexionaba sobre los graves errores que había cometido. Sintió un profundo arrepentimiento al darse cuenta de cuánto había perdido por su propia arrogancia y prejuicios. Esta sería una lección que recordaría el resto de su vida. Richard Davis, otrora una figura poderosa en el mundo empresarial, estaba pensativo en su oficina. Reconoció la invaluable lección que había aprendido sobre la humildad y el respeto. Se comprometió a usar su influencia para asegurar que tales errores no volvieran a ocurrir. A medida que la historia de Jessica se difundía en la comunidad, se convirtió en un poderoso símbolo de respeto propio, justicia y humanidad. Dignidad. Muchos se inspiraron en su trayectoria y encontraron el coraje para enfrentarse a la injusticia y el racismo en sus propias vidas. A lo largo de su camino, Jessica comprendió que sus desafíos no eran nada fáciles. Pero le enseñaron a ella y a innumerables personas una verdad crucial: que el verdadero valor de una persona reside en su dignidad, respeto por sí misma y en cómo trata a los demás, nunca en las apariencias superficiales. Ese es el mensaje más contundente que Jessica desea compartir con todos. Un mensaje de respeto, justicia y el coraje para defender esos valores sin importar las dificultades ni los obstáculos. Si te gustó esta historia y quieres difundir su poderoso mensaje, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para no perderte futuros videos inspiradores. Gracias por verla y nos vemos la próxima vez.